O contacto conocer social, brasileros era lo que quería, diga la verdad. ¿no? Ese no es, ese es el tuyo, ese no es el mío. Bienvenidos a Atravesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas. Que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos. Hola Juli, ¿cómo Hola, estás? hola André, ¿cambiando de salud después de estas vacaciones? Sí, lo cambié, no me di cuenta. Me faltó como emoción, ¿o qué faltó? Faltó el cantadito, el alargadito de hola Juli, no sé. El alarguita se me olvidó. Ay, sí, yo creo que después de tanto tiempo de no hablar contigo se me olvidó. Hola Juli, así es, ¿no? Me tocó volver como atrás a la memoria. ¿Qué más, André? Cuenta, cuenta. ¿Qué dice Miss Hawaiian Tropic? Yo pensé que eso se quedaba para el chat privado, gracias. No, como usted estuvo en modo bronceo. Sí, estoy más negra. Qué emoción. O sea, no te quiero ver hasta dentro de un mes que se quite el bronceado. Que eso se quita como en 3 días. Mira, mira mi brazo, mira mi brazo. Sí, mira, 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 bien blanco. Ya, Es pero que editando esta parte en 5 o 4. eso se va rápido. Si uno se sigue uno bronceando, ya se le va. Se le va. Ya perdiste el canelita Hollywood. Soy canelita Hollywood. Yo estoy blanquita, Nevado del Ruiz. Ay, Dios, bueno, André, ya se me olvidó cómo es que se hacen los podcasts. Bueno, te lo voy a recordar. Aquí estoy yo para guiarte. Acabo de montar, acabo de montar una historia en nuestro Instagram de Atravesemos de lo preparada que estoy para el día de hoy. Así que no te preocupes. Ay, por eso es que estaba preguntando qué significa una palabra. ¿Qué va a poner? Ay, no, ya me estresé. No, antes está, va a ser todo guiado, no te preocupes. Ya me dio tuto. Y ya me dio susto. No, no, no. Arranquemos y empecemos ¡Ja! para... ¿Qué? Es que no tiene nada preparado y que es ese montón de escritos. ¿Qué es esa vaina? Ah, pero eso es reciclado. Yo creo que eso ya lo habló en Desvelados, entonces lo trae aquí. No, 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 este es nuevo. Preguntas a Juli. Ay, Dios mío, señor. Ay, Dios mío. Bueno, fue un placer. Me acabo de acordar que Que tengo está que en modo documentales, entonces suerte, Andrea. Bueno, André, ya que tienes tan preparado el tema de hoy, entonces voy a iniciar yo con el título del podcast del día de hoy Hágale. es ¿Cuál es el título? ¿El miedo me estanca? ¿Cómo era? ¿Qué tal? Yo le mando toda la información. Pero sí, o sea, básicamente, ¿qué queremos hablar? Es si sentimos que cuando iniciamos un proceso, un proyecto, el miedo nos estanca. Eso es como la premisa de lo que queremos hablar el día de hoy. Entonces, pero ese estanca, ¿será como Me el miedo me detiene, detiene? sí. Es que cuando yo me digo, Yo ve, estoy deberíamos hablar de leyendo esto. como ella me lo mandó, ¿no? Es Sí, porque ella me lo escribe así. sí, yo te lo mando como me llega a mí la información. Por eso te estaba preguntando que si para toda Latinoamérica corchar es lo mismo, así me llega la información. Yo creo que no, pero bueno, si no saben qué es corchar, me preguntan. Si no saben qué es Entonces corchar, empecemos. los corchaste. Sí, es corche, total. Y ¿saben qué? Más bien no me pregunten porque no encontré sinónimo para palabra corchar. Pero bueno, Corchar es como lo que hace Andrea conmigo, que me hace preguntas y yo no sé qué responder. Entonces, eso es corchar que es igual al síndrome del venado con las luces altas, que se queda así, quieto, que se paralizado. queda. Corchar es cuando alguien le pregunta algo y uno no sabe. Entonces no Ujú. tiene respuesta, no sabe, no responde. Ya, eso es corchar. Listo, ahí está. Entonces no, no, Pero no, bueno, no. volvamos. Entonces, André, este tema del día de hoy, que es el miedo me detiene,
¿Eso fue algo de lo que nos pidieron nuestros oyentes o de dónde nace esta idea de este tema? Esta idea nace de esas dos cosas. Lo pidió una oyente y también me llegó a mí. ¿Qué te Nace digo? de esas dos. Eso, hablar del miedo. ¿Usted quiere que yo arranque? Yo, no he arrancado. ¿Usted quiere que yo arranque en prosa? Yo, todavía no. Todavía estoy en primera, en segunda. Todavía no le he metido cuarta o quinta. No, nuestros oyentes ya llevamos 5 minutos de introducción. Qué vergüenza. No, hace rato no nos veíamos ni hablábamos. Pero bueno, Bueno, entonces vamos a hablar del miedo. yo siento Que, que yo puedo empezar entonces, como siempre. sí, ¿Quién como dijo miedo? siempre. No, yo te tengo una pregunta. Yo te tengo ¿qui- una pregunta de una vez. a ver, ¿quién Arranquemos. dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Pues ¿Quién dijo miedo? arranco yo y arranco sin preguntas porque arranco yo. ¿Podcast o miedo? Hágale, hágale. Porque el miedo a mí no me paraliza, el miedo me impulsa. Entonces, hablando del miedo, exactamente, podemos empezar por ahí, por qué significado le tenemos al miedo. Y ese significado que le tenemos al miedo, si nos hace es detenernos, paralizarnos o movernos. ¿M? Entonces, la mayoría asume que es que el miedo paraliza, Ujú. pero, pero si nos vamos a observarnos en situaciones de hoy para atrás, en muchas o en la mayoría de las situaciones el miedo lo que nos ha hecho es movernos. El miedo es movimiento. El miedo es saber que estamos vivos. El miedo va a estar con nosotros el resto de nuestra vida. Y yo siento que le hemos dado como una connotación negativa al miedo, de hay que eliminar el miedo, o de pronto de niño nos decían, no tenga miedo, no sea boba. Por ejemplo, esa es una frase que me llega a mí, ay, no tenga miedo, no sea boba. ¿Por qué tiene Ujú. miedo? O sea, como si el que tiene miedo entonces es débil, es bobo, es tonto. Entonces, por eso le hemos dado como esa connotación negativa y queremos es rechazarlo. Y lo que me gustaría a mí, de aquí en adelante, es como invitarnos, incluida a mí misma, a cambiar ese significado del miedo y más bien reconocerlo como en muchos momentos de nuestras vidas el miedo nos ha motivado a movernos, a actuar e incluso a manifestar. Yo diría que el miedo es una de las principales pasos a la manifestación. Uy, esa sí no me la esperaba. ¡Ah! La corché. No, una nueva pregunta. Tengo otra pregunta para Ay, hacerle no. seguimiento. Tenía una pregunta pendiente de lo que venía. Yo le voy a preguntar esto. Cuando dijiste que el miedo de la pues hace parte de la manifestación, y yo, o sea, me eliminó toda la pregunta que tenía ahí. ¿Cómo así? A ver, profundicemos, Juli. ¿Cómo así que el miedo hace parte de la manifestación? Pues yo, André, te digo, sinceramente, este tema del miedo es algo, también una información que me está llegando nueva. De Ujú. hecho, en una canalización que una amiga eh, hace, que me hizo ella lo hace como para diferentes temas de la vida o de uno, yo lo hice para mi emprendimiento de Juli Rangel, de la marca Juli Rangel, hice una sesión con ella y ella canaliza unos seres y ella me decía que una de mis misiones en la vida era aportar al cambio del concepto de miedo en las personas. Y yo, ¿qué? O sea, que yo pudiera llevar mi mensaje, dentro de mi mensaje, Ujú. el cambiar esa idea que hay en el colectivo del miedo. Eso fue lo que llegó. O sea, en esas canalizaciones llega esa información y luego uno simplemente tiene que soltar y dejarse guiar y que vaya llegando. Entonces, por eso me pareció curioso que me llega eso, luego tú me dices que hablemos del miedo Ujú. y ahorita te digo lo otro que me está pasando para primero responderte como esa pregunta de lo de la manifestación. Porque, porque digo que es como es uno de los pasos más importantes para la manifestación, por lo que mencionaba anteriormente, que el miedo creemos que nos paraliza, pero en realidad si miramos para atrás, en muchas ocasiones el miedo nos ha hecho es movernos, actuar, tomar acción. Entonces, yo lo veía en el caso de ese live que hice hace poquito de cómo le dejé de tenerle miedo a la escasez.
Entonces, Ujú. en ese momento, ese miedo a la escasez me hizo fue moverme para lograr tener, hablando de escasez de dinero, lograr tener una estabilidad financiera, económica. ¿M? El miedo me contribuyó a que yo empezara a manifestar mi estabilidad financiera o económica, ¿sí? Pero fue porque tú enfrentaste ese miedo. Es que es exactamente ahí, no se trata de enfrentar, sino de aceptarlo y recibirlo. Ah, estás aquí, miedo. Y yo creo que lo que malentendemos es que queremos que el miedo no exista para poder tomar acción o para poder Mm, actuar o para poder movernos o para poder hacer algo, para poder tomar una decisión. Tenemos una idea, es un pensamiento de que entonces cuando no tenga miedo, ahí sí lo hago. Y el punto es, no, es que ahí está el miedo y yo lo hago aún con todo y miedo, ¿sí? Entonces el miedo está ahí como que te está diciendo, estás vivo, esto no te gusta, esto te incomoda, esto no resuena contigo. Ah, ok, entonces, ¿qué si quiero? Venga, me muevo con todo y miedo. O sea, que pero esa me sería muevo. como la diferencia entre valiente y temerario. O sea, valiente es el que actúa con miedo y temerario es el que no le tiene miedo a nada. O Ok. sea, es ser valiente. Lo que tú dices, ser valiente y actuar a pesar de que se tiene miedo. Sí y no, porque ahí es donde viene lo que yo, todo esto es mi opinión y lo que estoy como decantando que me está bajando es que ahí es donde viene gran parte del conflicto del ser humano, de decir que el miedo me paraliza y de que por miedo no lo hago y que es que el miedo es Ujú. malo porque me detiene. Porque esperamos que lo opuesto al miedo sea la valentía. No, son... Entonces, como hablamos en algún podcast que todo es polaridad, Ujú. entonces, si las emociones son la misma emoción, pero con una polaridad, ¿te acuerdas que hablábamos de todo eso? Entonces, si yo espero que lo opuesto a miedo sea valentía, por eso es que estoy esperando a que cuando sienta valentía, o cuando ya yo sea un Mm, valiente, entonces sí voy a tomar acción, entonces sí voy a decidir, entonces sí voy a hacer, entonces sí voy a decir, entonces sí voy a, cuando sienta valentía, porque lo opuesto supuestamente al miedo es valentía. Y lo que estoy es como descubriendo es que lo opuesto al miedo es placer, es ok, placer. O sea, esa polaridad, esa misma emoción, pero en vibraciones diferentes, una es miedo y la otra es placer. Entonces, yo tomo acción, ejecuto, digo, hago, soy con todo y miedo, y en el proceso en lo que estoy, en lo que voy haciendo y emprendí y empecé, empiezo a sentir es placer. Cuando ya estoy sintiendo placer, ya no siento miedo. ¿M? ok. No es, Sí, es que... ay, cuando ya, ya, entonces, para no sentir miedo, eres valiente, es valiente. No, 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 mm, el miedo está ahí. Simplemente tomas acción con todo y miedo, no esperas a que no sientas miedo, no esperas a que sientas valentía, sino ya tomo acción porque es algo que yo quiero. Cuando algo que yo quiero hacer, lo hago aún con todo y miedo. Cuando es algo que no quiero hacer, no es miedo, no es miedo, es simplemente apatía, no hay gozo, es no quiero, punto. Pero cuando tengo miedo, puedo decidir, ok, lo me paraliza o me mueve. Y cuando me mueve ya empiezo a sentir, después de pasar ese miedo, empiezo a sentir es gozo, placer. ¿Mm? exacto, es que valentía es hacer algo con miedo. Exacto, ok. O sea, no sería lo que tú dices que la gente espera o piensa que tener valentía es en el momento que no tenga miedo. Exacto. O eso O era lo es que dar yo. ese salto con ese corazón o con las manos sudorosas de hacerlo. Ujú, Y lo que decías, digamos, de cambiar como la creencia o el concepto en que se tiene la palabra miedo, es un ejercicio, digamos, que yo puedo empezar a hacer con la palabra miedo, del mismo ejercicio que yo hice con la palabra fracaso. O sea, que se siente que fracaso es que listo, ya, terminó. Fracasé en esto, entonces no sirvo, no lo vuelvo a intentar. ujú, Y lo que hice yo fue fracaso para mí son los diferentes peldaños que me llevan al éxito. ujú, Entonces, es lo mismo hacer con la palabra miedo. O sea, el miedo no verlo como explicabas tú, que es algo que paraliza, sino por el contrario. O sea, es que el miedo en sí siempre va a estar. O sea, el miedo está ahí primero para protegernos, ¿cierto? ajá, Porque sin miedo, yo perfectamente me iría a la montaña de que tengo allí al frente, sin problema, por la noche,
a que me coma, no sé si un lobo o lo que haya por allá, porque no tengo miedo, porque no hay nada que me proteja, entonces yo me iría por allá sin problema. Sí. El miedo está también para protegernos, o sea, es como ese protector, pero como que súper vigilante y súper pendiente o sea, que se espera siempre lo peor. Pero en otras áreas de la vida hay que actuar a pesar que se tenga el miedo. Ujú. Y Exacto. mira que tú y yo también lo hemos hecho. O sea, digamos, lanzar un podcast no fue porque, ay, no, no tenemos miedo de que nos escuchen. Ujú, No tenemos miedo de esa, pues, o por lo menos yo sí. O sea, bueno, y uno sí como que tiene, ay, listo, sí, montemos un podcast, pero queda en pensamiento. Pero pasar a la acción se demora uno porque pues empiezan a llegar esos pensamientos, que son esos pensamientos del miedo. No es que voy a ir a un territorio que no conozco, la ujú, gente me va a escuchar y llegan los temores. No, ujú. pero es que yo sí voy a tener algo interesante para decir. O yo sí lo voy a mantener, voy a poder mantener la conversación a Julia. Pero ¿qué vamos a hablar? Si vamos a tener suficientes temas. Ay, pero cuando nos empiecen a criticar, ay, pero cuando empiezan a llegar esos temores. Exacto. Y ahí acabas de decir algo súper chévere para recalcar y es que lo que ya dijiste, el miedo va a estar con nosotros siempre. Entonces, Ujú, ¿cómo cambiar eso de concepto? Es de agradecer que tengo miedo porque significa que estoy vivo. ¿Sí? Ah, gracias, estoy vivo. Y ahora darnos cuenta que a todos nos llegan esos pensamientos que nos generan miedo. A todos, como dijo André, cuando dijimos el podcast, cuando vamos a empezar a grabar, todavía yo siento miedito. Ay, ¿será que sí voy a ujú, decir algo que aporte? Qué tal diga una mala palabra? ¿Qué tal diga un ruanazo? No sé, ¿sí? A uno todavía siguen llegando esos. Pero el punto aquí, que es lo que yo siento que pasa con, por ejemplo, la oyente que nos dijo que habláramos de que el miedo me detiene, es tal vez ese pensamiento de que es que yo no debería tener miedo. Es que yo no debería tener miedo para poder actuar, hacer, ser, tomar una decisión. No, ese no es el punto, porque a lo que te resistes persiste. ujú, Ah, yo no debería tener miedo, no quiero miedo, no quiero miedo, no, es, ahí está el miedo, ok, gracias miedo, yo elijo o me paraliza o me moviliza. Me sirve de motor o me sirve de tranca. Ah, listo, de motor, gracias. ¿Por qué? Entonces ahí es cuando dije, porque es uno de los principales factores para manifestar. Ah, ok, wow, qué bien, qué interesante. ¿Por qué? Ah, porque me está diciendo que esto no me gusta o que esto me gusta, que sí no. Ah, y entonces me lleva a imaginarme que ese escenario que sí me gusta. O sea, si esto me da ujú. miedo, ah, ¿será porque esto no me gusta, esto y esto? Ah, entonces me lleva a imaginar, visualizar cuál es el escenario que sí quiero. Y ahí empieza todo un proceso de manifestación. ¿M? Entonces vuelvo al tema mío con el miedo a la escasez. Ah, entonces, ¿qué era tenía miedo a que no hubiera en ese momento recursos económicos? Entonces empiezo a visualizar una vida donde sí haya un ingreso constante, ¿sí? Que me dé este y este estilo de vida, esta calidad de vida. Ah, y ahí estoy, solamente cuando empiezo a visualizar, gracias a ese miedo, ahí ya empieza un proceso de manifestación. ¿Mm? Sí, o sea, cambiarlo un poco, porque como tú lo dices, si es miedo a la escasez, entonces ¿cómo lo manifiesto de forma al contraria? A lo que voy es que muchas veces hay personas que le tienen como miedo a la abundancia, pongamos un ejemplo, a la abundancia económica. Le tienen miedo a la abundancia económica por perderla, Ujú, ¿cierto? No, es que digamos yo me empiezo a ganar tanta plata mensual, pero cuando yo pierda eso, ¿qué? ujú, Eso también, entonces no actúan para obtener esa abundancia económica por miedo a perderla. ujú. Pero ahí ya estamos viendo que son pensamientos que ni siquiera Ujú, existen. Entonces otra vez ego, yéndose a un pensamiento futuro, entonces no tomo acción hoy porque me da miedo algo que vaya a pasar. Y ahí me llega otro de los puntos que quería que habláramos. Gran parte, creo que por el 90 o 95% de nuestros miedos son pensamientos que nunca ocurren. ujú, Por ejemplo, eso que acabas de decir, ay, que no me involucro en tener un buen nivel de ingresos porque qué miedo perderlos. O sea, sí, ni- es una cosa que ni siquiera ha pasado una para que pase la otra. Y desde ya entonces estoy diciendo, ah, qué miedo, ¿sí? Entonces eso ni siquiera ha pasado. O sea, ¿cómo vas
a poder tomar acción de algo que es en el futuro. Por eso vuelven y nos dicen, lo único que existe es el presente. Lo único que existe es el presente. No puedo tomar acciones, decisiones y menos cambiar una emoción de algo que ni siquiera ha pasado. ¿M? Total, Entonces, también ser conscientes de hoy que muchos de esos pensamientos que generan miedo ni siquiera van a suceder o ni siquiera suceden. Como el 90-95% hay como un estudio que muestra eso, todos esos miedos. Listo, que el miedo a que si cruzo una calle sin mirar para los lados me pueda atropellar un carro, ¿sí? sí. Pero es verdad que cuántas veces tú pasas la calle sin mirar para los lados. ¿M? Entonces, y el miedo a eso, que, ¿qué tal que sí me da, por ejemplo, el bicho? Pero ya le dio, no. Ah, qué miedo que pierda el dinero, pero ya lo tiene, no. O sea, qué miedo a hacer un podcast donde yo voy a estar hablando en público Hacer el tal, ridículo, qué y qué miedo. tal diga algo que esté mal dicho. Ya empezó por al menos hacer el podcast. Sí. Que diga una palabra que no está en el diccionario. Uy, qué pena. Sí. Y luego, otra de las herramientas es, primero es esa, la que estamos viendo, en qué tiempo están esos pensamientos. Ya está en el presente y luego imaginarse el peor escenario. Entonces, por ejemplo, el peor escenario de que si yo digo alguna cosa mal dicha acá, ¿qué es lo que peor que puede pasar? Que le dé risa a alguien, pues qué bien porque le aporté humor a su vida. Que me critiquen, pues gracias porque entonces voy a mejorar. ¿M? O que me critiquen y a mí no me importe, o sea, ¿cuál es el peor Sí, escenario que puede pasar? Entonces, el miedo también te hace ver, sí, te hace sentir que lo peor va a pasar, pero tú no te tomas el tiempo de pensar qué es lo peor que puede pasar. Cuando te tomas el tiempo de verdad de imaginar, a ver, qué es lo peor, 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 y cuestionar ese peor escenario, también te puede servir como, eso era todo. también, exacto, cuando la persona que nos estaba escribiendo que el miedo la paraliza en algún proyecto, me imagino es porque está haciendo ese ejercicio, porque se está imaginando lo peor que le puede pasar, donde decida actuar qué es lo peor que puede pasar. Y también qué tal si lo cambiara totalmente, si empezara a imaginar lo mejor que puede pasar si actúa. Ujú, ujú. Eso también sería un buen ejercicio que la puede empezar a generar ese momento y tomar acción. Sí, a mí me sirve eso cuando también estoy más que en miedos como con duda o incertidumbre de que si hago esto. Entonces me imagino, ¿cuál sería el peor escenario si lo hago? ¿Cuál sería el mejor escenario, el mejor escenario si lo hago? ¿Cuál sería el peor escenario si no lo hago? ¿Y cuál sería el mejor escenario si no lo hago? O sea, las Los cuatro, cuatro. los cuatro. Y ya, y ahí es cuando uno se Sí, da cuenta, es esto. No. sí, porque digamos, yo me pongo a pensar y veo que, digamos, que tú puedes ser una mujer que toma acción, mucha acción por cuenta propia, o sea, porque tienes diferentes proyectos, tienes todo lo de Juli Rangel. Y tú qué, o sea, mi pregunta que tenía para ti, o sea, ¿tú qué haces o cómo manejas el miedo? Porque pues estamos hablando que el miedo siempre lo tenemos al lado. Entonces ahí ya nos estás dando una idea que te planteas esos cuatro escenarios. Y eso Sí. es lo que te lleva a actuar. O sea, tú siempre tienes el miedo ahí. Porque uno dice, ay, no, es que Juli no tiene miedo a exponerse en redes. Ah, Juli no tiene miedo a hacer un live. Juli no tiene miedo a sacar un nuevo proyecto. Juli, no, Juli saca, saca, saca y hace, no le da miedo. Pero sí, mira, lo sí, que me da estamos miedo. hablando es que sí te da miedo. Sí, me da miedo, sino que hago eso, yo hago mucho eso en los escenarios. Eh, Son varias cosas, Andrés, sí. Lo de los escenarios, lo de mirar para atrás, esos momentos en los que he sentido miedo, lo que luego me han servido para manifestar. Por ejemplo, cuando le tenía miedo al matrimonio, Ujú. le tenía miedo, que lo hablamos como que en el podcast pasado, y luego mira cuando yo le dije, ok, espere, le tengo miedo al matrimonio, pero también le tengo miedo a estar sola, y el sola definido como no tener una pareja cuando esté mayor y a mí me gusta tener pareja y a mí me gusta salir con mi pareja y compartir con una pareja, entonces le tengo miedo a eso, ok. Entonces, ¿cuál miedo va a pesar más? Y si le tengo miedo
a que en un futuro, o sea, ahí estaba en pensamiento futuro de que no tenga una pareja, entonces ese miedo me va a servir para movilizarme o para no movilizarme, Ujú, para manifestar o para no manifestar. Entonces a mí me sirvió ahí para manifestar el hombre de mis sueños. Entonces ujú, me sirve de acción, porque entonces, ¿qué hice? Ah, ok, le tengo más miedo al tema de estar sola, en tema de, o sea, de no tener una pareja en el futuro. Mm, ¿Y entonces qué tienes que hacer hoy, Juliana? Hoy. Ah, cambiar creencias con respecto al matrimonio, porque si no cambio esas creencias, pues entonces no voy a tener pareja si me llegue el príncipe azul. Porque si tengo miedo al matrimonio, pues llega el príncipe azul y le voy a encontrar los 200.000 peros y de todo. Ah, ok. Entonces llega el cambio príncipe azul, creencias. era un sapito más, chao, siguiente. Cambio creencias, ¿sí? Es el trabajo, que también ya les había hablado en el podcast pasado de creencias. Cambio creencias y empiezo a tomar acción, escribir en un cuaderno cómo es que lo quería con todos los detalles físicos, espirituales, mentales, todos los detalles. Escribo, eso para mí es tomar acciones, empezar a escribir. Ujú. Y luego otros de los temas de tomar acción, porque es lo que te encanta a ti, André, los pasos y el tomar acción. No es solamente me quedo visualizando y soñando que me llegue el príncipe azul, sino entonces empiezo a salir, a buscar escenarios donde hayan personas, ay, amigos, invítenme a salir, donde hayan otros amigos, ay, amigas, hagamos esto, ah, sí, Ujú. métase hasta averigüé para entrar a cursos donde uno iba a hablar como, en ese momento quería aprender a hablar portugués, entonces a hacer cursos donde estuvieran así como varias personas para ir a hablar, o sea, meterme en O contacto conocer social, brasileros era lo que quería, digan la verdad. ¿no? Ese no es, ese es el tuyo, ese no es el mío. Entonces, eso es lo que uno empieza, porque yo veo muchos casos en los que, ay, sí, es que yo quisiera tener pareja, pero no salen de la casa. Si salen, salen solamente con la abuelita. Entonces yo sigo, pero a ver, ¿y cómo voy a conseguir pareja? Entonces, es como uno tiene que exponerse en esos escenarios. Hay que hacer las dos cositas. Lo que siempre hemos hablado en la esencia y en el físico. En los dos lados, en el invisible y en el visible. Háganlo en los dos lados, ayúdese. Y se me perdió el tema. Ah, bueno, entonces estaba como esos miedos, como me han Los que movilizado. tú Entonces tienes, sí. recuerdo esos momentos en los que he tenido miedo y luego lo que ha venido después de ese miedo ha sido una manifestación hermosa en varios aspectos de mi vida. Y el otro, André, también es el tema del autoconocimiento. También le va Ujú. despejando a uno mucho, mucho capas ilusorias de creer que estoy separado, de creer que la vida sea difícil, de creer que es que hay quién sabe cuántas cosas contra mí, de creer que es que las energías negativas, o sea, va uno despejando y en mi caso lo que me va pasando poco a poco es que me siento más unida con Dios, en que pues siempre estoy protegida, de que me guía, de que me cuida, entonces eso me ayuda también a disminuir ese miedo, porque bueno, ya estoy guiada, estoy contenida, Dios me ama, entonces, ok, puedo estar un poquito más tranquila, pero lo vuelvo y le digo, el miedo está ahí. No sé si en algún momento desaparece, vaya a desaparecer y nunca voy a sentir miedo, pero para la pregunta tuya de que cómo es que hacía para tantas cosas, es como con esos pasos que te voy contando. El visualizar los escenarios, el observar para atrás en qué momento el miedo me ha sido útil y el ir recordando la divinidad, Dios, ese ser amoroso, esa energía superior que está ahí siempre con uno. Y el ir también, ese proceso hermoso de cuestionar los pensamientos. Mm. Entonces, cuando lo primero, cuando llega ese miedo, entonces, es que está llegando un pensamiento. ¿Cuál pensamiento es? Entonces cuestiono, ¿es verdad? ¿Absolutamente cierto? Entonces cuestiono los pensamientos. Digamos, Y, algo que puede y era, servir también. ujú. No, dale, ¿qué vas a decir? No, y que pues ahorita no recuerdo, pero sí en algunos momentos, pues sí, el miedo me ha paralizado. Pero eso es lo que te puedo decir que hago. Y,
Y al final, cuando ya no logro, es pedir ayuda a Dios. Dios, bueno, si ya creo en ti, estoy contigo, sé que me contienes, muéstrame el camino, ¿me lanzo o no me lanzo? Y ahí llegan las respuestas. Y de hecho, pues uno de los motivos de este viaje que hice de vacaciones se puede decir que también en parte es por un miedo, de un pensamiento a futuro que todavía no ha pasado. Y era un pensamiento de, tengo tantas cosas por hacer, ¿será que sí puedo seguir con los programas que estoy sacando con Juli Rangel? Tengo miedo a que no pueda contener a todas las personas que puedan llegar y que a mí no me dé el tiempo, o sea, miedo a lo que pueda pasar que todavía no está pasando. Entonces dije, necesito parar, darme un tiempo. Miedo, mira, a que se caiga esa narrativa que uno tiene de que la mujer productiva que está haciendo muchas cosas, entonces era un miedo que se me cayera de mi ego esa idea de quién soy yo. Y voy y me tomo un tiempo y mira lo que ven acá, que es cuando esto es lo que estoy uniendo, no sé a qué llegará y no sé si en algún momento saco un entrenamiento de todos los pasos que yo he hecho, pero es empezar a conocer el placer. Y me imagino que ahí es luego donde uniré eso. Entonces me voy de vacaciones a sentir placer de estar relajada, disfrutando una playa, disfrutando una comida, disfrutando a mi esposo, disfrutando mi tiempo libre. Y ahí, André, siento que estoy haciendo un cambio en mí con esa idea de ese miedo a que tengo que estar haciendo y haciendo, siendo productiva, generando contenido, generando valor, generando para este negocio, para el otro, y espere, ¿y cuándo me doy tiempo para mí? ¿Qué es ese miedo que no me dé tiempo para mí? Ah, y me di el tiempo y estoy haciendo un gran cambio en mí con ese tiempo que me di. O sea, ya estuve allá 8 días y el mundo no se colapsó y yo no dejé de agregar valor y yo no dejé de existir y no. Entonces fue tanto ese placer que va a ser lo bonito porque ahora de pronto lo que va a venir es a que ya hables de la energía del placer. Ujú. Y ahí ya pueda entonces de pronto complementar esto que me está todavía sonando, que es lo opuesto al miedo es el placer. Por ahora, no sé, ahí voy. Voy en eso, voy en aprender a disfrutar yo, en gozarme ese tiempo libre, en gozarme el tiempo de no hacer nada. Y, y creo que lo estoy aprendiendo porque llegué y llegué fue a ver Gaia, o sea, no llegué en modo de productividad, hay que hacer. Llegué a ver Gaia. Estamos en Semana Santa todavía. Todavía Semana Santa. Entonces esa es mi experiencia, André, mi Súper. punto de Digamos, vista. y hay algo que puede ayudar mucho también, y es todo lo que tú hablas de las emociones y lo que siempre hemos hablado de la autoobservación, es también no pensar que todo lo que sentimos es miedo. Ah, sí, cuéntanos de Esa eso, es André. otra. No, esa mientras tú hablabas me llegó, porque yo muchas veces he actuado a pesar del miedo, pero no ha sido miedo. Ujú, Yo recuerdo mucho cuando tomé la decisión de cerrar todo lo que tenía. Yo tenía mucho miedo de lo que iba a seguir hacia adelante, ujú, pero yo recuerdo que yo le decía a la amiga mía, yo sé que está pasando cosas muy difíciles y tenemos mucho miedo por lo que viene, pero yo le decía a ella, yo siento como una pequeña emoción. Y ella me decía, pero ¿cómo así? Si nos está acabando todo, que no sé qué, y usted está feliz. Yo le decía, yo no sé, yo siento algo por dentro, que siento que todo va a ser distinto y que antes es como para bien. ujú. Y ese sentimiento yo lo he sentido varias veces cuando voy a actuar a pesar del miedo. Entonces, Pues, digamos, hay unos que dicen que eso es adrenalina. yo no sé, sí, me tocará volver a sentirlo para saber como que si me emociono o qué, pero digamos igual, que digamos, a mí me dicen que yo planeo demasiado las cosas y pienso A, B, C y D, pero yo también he tomado decisiones que yo digo, tengo mucho miedo, pero nos fuimos. También irme a vivir a Medellín. Fue muy rápido, no fue tan planeado como quisiera. No resultó donde yo quería que como fuera, pero arranqué. Yo no, yo siento que tengo que estar allá a pesar de todo el miedo. Tengo un millón de miedos para irme a vivir a Medellín y además que se multiplicaron más con una pandemia, pero actué. Yo sentía como ese, es que es diferente. El miedo que yo siento al bicho por la noche, al miedo que siento
cuando algo voy a actuar para hacer algo. Como que Ujú. siento como que como un pequeño empujoncito, no sé si será de la vida, que la vida lo sostiene, o sea, es totalmente distinto. Qué lindo, sí. Eso es clave, sí. Es aprender a identificar bien si es miedo o es adrenalina o es esa emoción a lo que no sé si tienes 100% de certeza, em, y no decirle a todo miedo, haz que todo es miedo. Mm. Como el miedo, el malo de la película, echémosle la culpa al miedo y todo es miedo. No, es pararnos un poquito, observarnos y ver, ¿es verdad? ¿Eso será miedo o qué es? ¿Mm? Ojo que los emociones no se cuestionan, ¿no? Se cuestiona es el pensamiento que genera esa emoción. Pero ¿Mm? digamos porque pensamos que es miedo, entonces se activan esos pensamientos, ¿no será? No, ¿qué pensamiento te está generando el miedo? Entonces, por ejemplo, el pensamiento de que no voy a poder con todo esto. El pensamiento que si me mudo a Medellín, entonces, ¿cuál es el pensamiento que te genera miedo? No, pues que qué tal no consiga amigas o que entonces me toca dejar a mi mamá sola, no sé, eso. ¿Qué son esos pensamientos que te están generando el miedo? Y eso sí los cuestionas. ¿Es verdad que tu mamá va a estar sola? Ujú. ¿Absolutamente sola? Ah, no, pues está mi papá. Ah, no, pues yo también la llamo todos los días. Ah, ok. Eso es lo que se cuestiona. Los pensamientos que están alrededor de ese miedo. Porque el miedo solito, solito no sale. Eso tiene ayuda de toda esa gama de pensamientos. Sí, sí, y lo que decías, o sea, el miedo siempre va a estar con nosotros. Entonces ya es empezar, digamos, a revisar esos tips que nos diste de revisar esas 4 áreas, Sí. que siempre nos estamos imaginando el peor escenario, entonces también empezarnos a imaginar un buen escenario, Ujú. que ahí de pronto activamos otra cosa. Sí. Y recordar nuestra esencia divina, recordar que existe, pues, Dios, universo, divinidad, espíritu, como lo quieras llamar, que nos sostiene, o como tú dices, la vida que nos sostiene. Y empezar a experimentar el placer. Sí, ese va a ser el siguiente nivel. Ese es el nivel en el que estoy yo. Eh, y ahí es cuando mira que volvemos y confirmamos, ¿no? O sea, similar atrae similar. Entonces, también nos dicen, si sientes miedo de algo, eso va a pasar, porque lo atraes. Si tengo miedo de que me llegue una mariposa a la casa, me llega la mariposa a la casa. ¿Mm? Entonces, ahora que empecé con este tema del placer, no sé por qué empezó eso a llegar en mí, que Juli, empiece a abordar ese tema y empieza a traer, ¿no? Entonces, estoy haciendo una certificación de activadora de abundancia y dinero y el módulo de esta semana fue placer. Ujú. Em, ahorita que me estaba viendo una serie de Gaia, Gaia va está, por siempre. están hablando de que estamos pasando a la quinta dimensión y que los guardianes de la quinta dimensión son los playa, playadianos, playa, no sé qué. Todavía no he profundizado en ese tema, no te sé. Entonces, que esos son unos seres que les encanta el placer. Entonces ahí empiezo yo, ¿será por eso que yo estoy diciendo ahora con el tema del placer y cómo estamos pasando, ascendiendo? Entonces está llegando esta información. Porque acuérdense que lo que también hemos hablado, que nosotros no somos los dueños de nuestros pensamientos, ¿no? Esos están Ujú. ahí ya andando y uno sintoniza. Entonces por eso tal vez dije, estoy sintonizando con eso. Pero la verdad es que observemos bien el tema de que si el opuesto del miedo no es la valentía, sino el placer. ¿En Ujú. qué momento? Porque con valentía, como tú lo dijiste, uno igual siente miedo. Eso es valentía. Igual lo hago, igual estoy sintiendo miedo. ¿Sí ves? No deja de existir. Pero en el momento en que yo ya estoy sintiendo placer, ahí sí ya pasa el miedo. Por ejemplo, cuando me subo a una montaña rusa, yo le tengo pánico a la montaña rusa, miedo, y me quiero devolver cuando estoy en la fila y le toca a mi esposo llevarme casi que alzada para que me suba, pero ya cuando estoy en la montaña rusa Ahí y sí. empieza eso, ahí ya no hay miedo, ahí ya hay es Ujú. placer. Entonces que empecemos, puede ser esa la tarea de aquí en adelante para todos, empezar a observar si en el momento en que ya estoy sintiendo placer, ahí sí se desaparece el miedo. Y esa Sí. puede ser la forma de que empecemos a trabajar ese nivel de vibración, esa emoción. Y para también llevarnos a actuar.
Esa energía. a pesar del miedo. Ujú, Digamos, Elizabeth Gilbert tiene un ejercicio muy chévere para empezar a actuar a pesar del miedo. Y ella habla mucho de eso, que el miedo siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros, que no hay forma de eliminarlo, o sea, es un compañero. Y ella hace este ejercicio. Ella literal pone una silla al frente y sienta al miedo. Ella mm, se sienta al frente y le dice así súper relajado, como, amigo, voy a empezar este nuevo proyecto. Creatividad y yo nos vamos a ir en el carro. Vamos a arrancar ese proyecto y nos vamos a montar en este proyecto. A usted siempre le gusta meterse en todo. Esta vez va a ser bienvenido a ese proyecto, pero su labor va a ser hacerse atrás en el carro. Si quiere gritar que pare, 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 lo puede hacer. Pero creatividad y yo vamos a estar al mando del volante y vamos a tener el mapa para saber hacia dónde vamos. O sea, usted puede ir atrás, pero los que vamos a dirigir somos creatividad y yo. Y que así ella ha logrado actuar a pesar del miedo, porque habla con él. Ella dice que no hay que confrontarlos porque entre más lucha, más grande se hace, sino tenerlo ahí al lado y tener más bien que tenerlo al sí. lado, tenerlo atrás y listo. Ujú. Entonces, Esa, si esa, alguien está pensando hacer un proyecto o algo y tiene un miedo, pues sería bueno también quisiera ese ejercicio que propone Elizabeth Gilbert. sí. No, y esa imagen que ya quedó ahí visual de cómo sentar el miedo en la silla de atrás, también súper práctica y, y valiosa visualizarlo así. Pues ahí Ujú, está. Y vuelvo y digo, la conclusión aquí es de empezar a cambiar el concepto del miedo, de esa idea de que es que el miedo me detiene, es porque te está deteniendo, es porque estás esperando a que no tengas miedo para poder actuar. Y el punto es, no es que, no se trata de que estás mal porque sientes miedo, no se trata de, es que hay que eliminar el miedo, no, se trata es de recibirlo, gracias por participar, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres mostrar? Yo puedo elegir ujú. los escenarios que hay, cuál me siento bien, cuál quiero para mí y me voy con todo y miedo. Y en ese Sí, proceso empezar a sentir placer. sí, es el siguiente nivel, que lleguemos al siguiente nivel que está Juli, que es sentir placer, pasar nuestros miedos y sentir placer. Y también saber lo que les comentaba de los diferentes miedos. O sea, desde ese miedo que genera un poco de emoción por algo nuevo, algo que salirse de esa zona de confort, y también el miedo que nos protege. O sea, que yo pienso mi miedo de los bichos voladores, pues, que me protege. Entonces, ese es también hacer esa autoobservación. Sí. Y, Si es, y Juli, no ser había miedo consciente. para hacer este podcast. Sí, ¿Sí es? me da miedo, qué miedo. Y ya sí ves que aquí ya al principio era miedo empezar a hablar del miedo y ya luego aquí nos dio fue un gozo estar hablando de esto y ya no queremos parar y nos siguen llegando más ideas. Sí, yo pienso, no, ya, y miro el reloj, yo no, yo, ya más bien nos toca empezar a despedirnos. Entonces nos empezamos a despedir, pero yo quería preguntarte, André, ¿tú qué has hecho Bien, para, Juli, descansar, ¿y tú cómo has estado? para trabajar la idea del miedo? No, Juli, lo que yo te he dicho es eso. Cuando yo he sentido ese miedo, me ha llevado es como a la acción, Ujú, que yo he logrado identificar que ha sido diferente, es un miedo totalmente distinto. Es un miedo que a mí me emociona. Entonces, digamos, ahorita quiero hacer algo, pues quiero sacar un proyecto, pero sí le tengo miedo. Entonces, en eso estoy. Entonces, ok, ujú, tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo del síndrome del impostor. Listo, ok. Si es cierto. Entonces, estoy en ese proceso ujú. y estoy revisando qué pasaría si lo hiciera, qué pasaría con mi vida si no lo Exacto. hiciera. O sea, mirando todas esas cosas que yo decida no hacerlo, no por miedo, sino por otras, como otras circunstancias. Pero estoy es en eso. Y lo que dijiste de tus miedos hacia más adelante, me pareció muy chistoso porque yo también lo hice. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿cuál es mi mayor miedo cuando tenga 50 años? O que con mis amigas, pues con mis amigos que me reuní ahorita que estoy en Manizales, estuvimos molestando mucho porque ya vamos a llegar a los 40.
Tengo 29, entonces se acerca ya próximamente los Sí. 40. Entonces estaba molestado con eso y yo, ¿cuál es mi miedo de llegar a los 40? Yo, entonces hice un análisis, ok. ¿Cuál es mi miedo de llegar a los 50? ¿Qué haría yo a los 50? Ah, yo no he logrado esto, o no he hecho esto, o no siento esto, o no soy esto. Entonces dije, ok, entonces voy a empezar a trabajar en esto para cuando ya llegue ahí, no siga pensando todo el tiempo en ese miedo o que me active ciertos momentos de ansiedad porque sigo pensando en ese miedo. Ya simplemente es pensar, ok, a los 50 años siento que me va a pasar esto. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago a hoy para que sea diferente? Y eso me Ujú, motiva a sacar ese proyecto que quiero sacar, para ujú. que no se me realice ese miedo. Ok, ¿ves? Es lo mismo que hemos hablado en los 45 minutos que llevamos. Todos hacemos esos procesos. Lo que pasa es que lo bonito de aquí hablarlo es que nos hacemos caer en cuenta a nosotras mismas y a los que nos escuchan de, sí, pues sí, lo mismo que yo estoy haciendo. No, me faltaba esto. Ok. Y cuestionar pensamientos y creencias. Porque mira que la pregunta tuya es, y Juli, ¿cómo haces para hacer todo esto y sin sentir miedo? Entonces, ese pensamiento a muchos les pasa cuando estamos viendo que otros hacen y esto y lo otro. Ay, ¿cómo harán para no sentir miedo? Y lo hacen. No, es que sí lo sienten. Entonces era un pensamiento mío el que me estaba alimentando ese tema de mi miedo, Ujú. Sí, cuando no es es que sí, verdad. es identificarlo. O sea, yo sentí miedo la primera vez que hice una interpretación, sentí miedo la primera vez que me acerqué a hablar con alguien con el que quería hablar, o sea, pero es un miedo distinto, es un miedo totalmente distinto. Sí. Que uno siente por dentro, tome acción, y uno es como, ay, ¿será que sí? Sí, yo todavía siento miedo cuando vamos a hacer los eventos presenciales, donde hay Ujú. más de 500 personas y pararme en la tarima, todavía siento miedo. Y por la noche empiezo yo, ¿por qué me metí en esto? Sí. Y entonces, no, mañana no voy a ir, yo digo que me enfermé algo, ¿no? Y la vida en tarima y bla, 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 Y bla, ya, bla, bla, bla. exacto, ya cuando se sube uno, entonces ahí es que la pregunta, si era miedo o era adrenalina, ¿qué era? Y ya cuando se sube uno empieza el placer y el gozo de estar ahí entregando información, compartiendo con la gente, entonces ya, ¡pum!, se acaba. Y cuando se baja uno queda uno como cansado porque entrega todo y ya, pero feliz, satisfecho. Sí, 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 sí. Actuar así sea con miedo y pensar en lo bueno que pasaría si uno actúa. ¿Listo, Juli? Excelente. Bueno, entonces hemos terminado nuestro podcast. Yo sé que es la señal para terminar cuando veo que ya es totalmente oscuro. Que nosotras empezamos a grabar como en un momento en que la penumbra. Cuando ya a Juli solo se le empiezan a ver los ojos, yo, ok, ya es momento de acabar. Sí. Bueno, nuestros oyentes queridos y amados, gracias. Ya, eso era todo lo que yo pensé que iba a pegar una inspirada. No, es que pensé que se me había apagado el micrófono. Yo- dijo, gracias, yo pensé que iba a arrancar a decir un montón de cosas. No, es Y que yo, ya, el eso fue todo. micrófono dejó de alumbrar. Bueno, Ah. gracias a nuestros oyentes queridos y amados por escucharnos, por acompañarnos en estos pensamientos externos, porque lo que hacemos aquí también es compartir nuestros pensamientos, ideas, puntos de vista, opiniones y lo que son y creencias que no necesariamente tienen que ser las mismas para ustedes, solamente se las entregamos y ustedes las aplican, las cuestionan y miran a ver si les funcionan. em, y si les funciona o no, igual, escríbanos, compártanos en nuestro Instagram, @atravesemos todos. Ahí estamos siempre súper atentas para leerlos, para recibirles sus comentarios y también agradecemos que compartan nuestro podcast, compartan nuestros posts que están muy hermosos, diseñados por Andre. em, y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes también personales, que es @julirangel2 y @andre.
RC716. Y ya, bueno, Y acabamos. Nada de miedo. nada de Olin, como miedo. digo yo. Solo placer. Seguiré, pensaré, la pensaré. No, Ese será el siguiente con paso. gracias miedo porque estoy viva y me voy con toda, aún con miedo. Así es. Entonces nos escucharemos en un próximo episodio de Atravesemos o de resumendegaia.com. No, era los pleiadianos. Sí, no, total. Dale, chao.